4 emperadores cazaron a 12 pescadores durante más de 50 años. Los 4 fracasaron. Uno de esos pescadores fue desollado vivo. A otro lo crucificaron cabeza abajo. A otro lo atravesaron con lanzas en la India. A 2 los aserraron por la mitad en Persia. Y al último lo tiraron dentro de un caldero de aceite hirviendo y no le pasó nada. Y lo que nadie te cuenta es que detrás de cada una de esas muertes había un hombre con poder, con ejércitos, con una razón política concreta para querer a estos hombres muertos. Esto no fue una serie de tragedias aisladas. Fue una cacería organizada que cruzó 3 continentes y duró medio siglo. Y los cazadores tenían todo el poder del mundo antiguo. Y los cazados eran pescadores, campesinos y un recaudador de impuestos. Pero aquí está lo que te va a volar la cabeza. Todos los cazadores están olvidados. Los 12 pescadores los conocen 2.000 millones de personas hoy. Dale like si quieres entender cómo es posible que los cazadores hayan perdido. El primer cazador apareció antes de lo que cualquiera esperaba. No era un emperador romano. Era algo peor. Era un político local desesperado por agradar. Su nombre, Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, aquel que había ordenado la masacre de los inocentes en Belén décadas antes. Agripa había crecido en Roma, educado entre la élite imperial, amigo personal del emperador Calígula. Había aprendido algo que ningún otro gobernante de Judea entendía tan bien. El poder no se mantiene con la fuerza bruta, se mantiene complaciendo a quien tiene influencia. Y en Jerusalén, alrededor del año 44 después de Cristo, los que tenían influencia eran los líderes religiosos judíos. Y los líderes religiosos judíos tenían un problema creciente. Un grupo de seguidores de un predicador ejecutado años antes estaba multiplicándose, no con espadas, no con dinero, con palabras, con testimonios, con una afirmación que desafiaba todo el orden establecido, que Jesús de Nazaret había resucitado. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, lo registra con una brevedad que resulta casi brutal. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 2 versículos. Eso es todo lo que la Biblia dedica a la muerte del primer apóstol martirizado. No hay discurso, no hay descripción del arresto, no hay últimas palabras. Lucas, el autor de Hechos, lo narra con la frialdad de un informe judicial. Y esa frialdad es más elocuente que cualquier dramatización. Pero piénsalo un segundo. Santiago, hijo de Zebedeo, uno de los 3 del círculo íntimo de Jesús, el mismo que estuvo en la transfiguración, el mismo que presenció la agonía de Getsemaní, el mismo que Jesús apodó Hijo del Trueno. Ese hombre fue el primer blanco de la cacería. ¿Por qué él? Hay algo que Agripa entendía perfectamente. Si quieres desmantelar un movimiento, no empiezas por la base, empiezas por el liderazgo. Y Santiago, junto con Pedro y Juan, era parte del núcleo más visible de la iglesia en Jerusalén. Agripa no eligió al azar, eligió al más accesible de los 3 líderes principales. Y aquí es donde necesitas ver la escena como la vivieron quienes estaban ahí. Jerusalén, calles estrechas, murallas de piedra caliza que reflejan el calor del mediodía. El olor a especias del mercado se mezcla con el polvo del camino. Santiago camina con las manos atadas a la espalda. Escoltado por soldados de Agripa, la gente se aparta. Algunos miran con horror, otros con satisfacción. Lo llevan fuera de las murallas. El procedimiento romano para la ejecución por espada era específico. El condenado se arrodillaba, el verdugo se posicionaba a un lado. Un solo golpe. Pero hay un detalle que la Biblia no registra y que Clemente de Alejandría, uno de los primeros escritores cristianos, preservó en su obra.
Clemente escribió que el guardia que escoltaba a Santiago al tribunal quedó tan impactado por la fe y la serenidad del apóstol durante el juicio que, en un acto que desafía la lógica política y militar, se declaró cristiano en pleno tribunal. Fue ejecutado junto con Santiago. Si esta tradición es precisa, significa que el primer mártir entre los 12 provocó una conversión en el momento exacto de su condena. El cazador capturó a su presa, pero la presa transformó a uno de los cazadores en el proceso. Y eso es exactamente lo que Agripa no había calculado. Porque después de matar a Santiago, el texto de Hechos dice algo revelador. Capítulo 12, versículo 3. Viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. La palabra clave es agradaba. Agripa no tenía una cruzada personal contra los cristianos. Tenía una estrategia política. Matar a Santiago fue un movimiento calculado para ganar aprobación. Funcionó. Entonces, decidió repetir la jugada con Pedro. Pero aquí la narrativa de Hechos da un giro que Agripa no esperaba. Pedro es arrestado, encadenado entre 2 soldados, vigilado por 4 escuadras de 4 soldados cada una. 16 soldados para un pescador. Y esa misma noche, según Hechos 12 versículos 6 al 10, un ángel lo libera de la prisión. El primer cazador consiguió matar a uno de los 12, pero falló con el segundo, y poco después, Hechos registra que Agripa murió comido por gusanos en Cesarea, tras aceptar que la multitud lo aclamara como un dios. El cazador fue cazado por su propia arrogancia, pero la cacería no terminó con Agripa, apenas había comenzado. Lo que viene ahora es más oscuro, porque el segundo cazador no era un político calculador buscando aprobación. Era algo mucho peor. Era un artista frustrado con delirios de grandeza y una crueldad que asombró incluso a los romanos, un pueblo que había normalizado las ejecuciones públicas como espectáculo. Su nombre, Nerón Claudio César Augusto Germánico. El mundo lo conoce simplemente como Nerón, y para entender lo que les hizo a los apóstoles, necesitas entender primero lo que le pasó a Roma en julio del año 64 después de Cristo. El incendio comenzó en la zona del Circo Máximo. Las llamas se propagaron durante 6 días antes de ser controladas, y después se reavivaron durante 3 días más. De las 14 regiones de Roma, 10 fueron afectadas. 3 quedaron completamente destruidas. El historiador romano Tácito, que no era cristiano ni simpatizante del cristianismo, registró en sus anales que la devastación fue inmensa. ¿Quién provocó el incendio? Los historiadores debaten hasta hoy. Algunos creen que fue accidental, una chispa en un barrio de madera y aceite. Otros, como el propio Tácito, insinúan que Nerón ordenó el incendio para reconstruir Roma según su visión megalómana. Sea cual sea la verdad, lo que Nerón necesitaba era un chivo expiatorio, alguien a quien culpar para desviar la atención de su propia responsabilidad, y encontró al grupo perfecto, los cristianos, una secta marginal, ya despreciada por la sociedad romana, que se reunía en secreto, que hablaba de un reino que no era de este mundo y de un rey crucificado que había resucitado. No tenían poder político, no tenían aliados en el Senado, no tenían ejército, eran el blanco perfecto, lo suficientemente visibles para ser identificados, lo suficientemente débiles para no poder defenderse. Tácito describe lo que siguió con palabras que todavía provocan escalofrío. Dice que Nerón arrestó primero a los que confesaban ser cristianos. Luego, por delación de estos, una gran multitud fue declarada culpable. No fueron condenados tanto por el incendio, aclara Tácito, sino por odio al género humano. Esa frase revela algo crucial. Roma no perseguía a los cristianos por lo que habían hecho, sino por lo que eran. Su diferencia era su crimen,
y las formas de ejecución no tenían precedente en la brutalidad romana, que ya era considerable. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y despedazados por perros en espectáculos públicos. Otros fueron crucificados a lo largo de las vías principales, sus cuerpos sirviendo como advertencias silenciosas para cualquiera que se atreviera a confesar la misma fe. Y otros, como mencioné al principio, fueron cubiertos con brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales de noche. Nerón, según las fuentes, se paseaba entre estos jardines con un carro vestido de auriga, disfrutando del espectáculo. Incluso Tácito, que no sentía ninguna simpatía por los cristianos, escribió que surgió un sentimiento de compasión por ellos, porque estaban siendo destruidos, no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un solo hombre. Ese es el contexto. Esa es la Roma donde Pedro se encuentra cuando Nerón decide que los cristianos deben desaparecer. Ahora imagina las últimas horas de Pedro. Tiene más de 60 años, quizás cerca de 70. Lleva décadas predicando. Ha sobrevivido latigazos, cárceles, huidas nocturnas. Escapó de Agripa por intervención sobrenatural, pero ahora está en Roma, en el corazón del imperio, y esta vez no hay ángel que abra las puertas. La tradición cristiana primitiva, preservada por escritores como Tertuliano y Orígenes en el siglo II y III, relata que Pedro fue condenado a la crucifixión. Pero hizo una petición que dejó perplejos a sus ejecutores. Pidió ser crucificado cabeza abajo. Piensa en lo que eso significa desde la perspectiva del soldado romano que recibió esa petición. Un prisionero condenado a muerte no pide un método de ejecución más doloroso. No pide sufrir más. Eso no entraba en la lógica del mundo romano. La crucifixión invertida implicaba que toda la sangre se acumulara en la cabeza. La presión intracraneal aumentaba hasta niveles insoportables. La muerte era más lenta y más agonizante que la crucifixión convencional. ¿Por qué lo pidió? La tradición dice que Pedro se consideraba indigno de morir de la misma manera que su maestro. Esa es la explicación devocional. Pero hay algo más profundo aquí, algo que se conecta con la última conversación registrada entre Jesús y Pedro en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 21, versículos 18 y 19, Jesús resucitado le dice a Pedro algo que durante años debió haberse sentido como una profecía pendiente. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y Juan añade, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Extenderás tus manos, te ceñirá otro, te llevará a donde no quieras. Pedro sabía. Desde la orilla del mar de Galilea, décadas antes de llegar a Roma, Pedro ya sabía cómo iba a terminar. Y aún así fue, aún así predicó, aún así caminó directamente hacia la boca del segundo cazador. El lugar de su crucifixión, según la tradición, fue la colina del Vaticano, un terreno que en el siglo I era un cementerio y un circo usado para ejecuciones. Hoy, sobre ese mismo suelo, se levanta la Basílica de San Pedro, uno de los edificios más imponentes de la civilización occidental. La tumba del pescador Galileo yace debajo del altar mayor, confirmada por excavaciones arqueológicas realizadas en los años 1940. Si estás siguiendo esto hasta aquí, dale hype, porque lo que viene es aún más fuerte. Pero Nerón no solo cazó a Pedro. Su persecución se extendió por toda la comunidad cristiana en Roma, y aunque la Biblia no registra directamente la muerte de otros apóstoles durante este período, la tradición cristiana asocia la muerte de Pablo de Tarso también al reinado de Nerón.
Pablo, siendo ciudadano romano, no fue crucificado sino decapitado, probablemente en la Vía Ostiense. Dos de los líderes más influyentes del cristianismo primitivo, ejecutados en la misma ciudad, bajo el mismo emperador, posiblemente en el mismo año. Y hay algo que necesitas saber sobre Nerón como cazador. Su persecución no fue ideológica, no fue religiosa, fue utilitaria. Los cristianos eran convenientes como chivos expiatorios porque eran diferentes, porque se reunían en secreto, porque hablaban de un reino alternativo. Nerón no los odiaba por sus creencias, los odiaba porque eran útiles para ocultar su propia culpa. Eso hace su crueldad aún más aterradora. No mataba por convicción, mataba por conveniencia. Nerón se suicidó en el año 68, 4 años después del incendio. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». El segundo cazador murió lamentando su propia muerte. Los que él cazó murieron proclamando la vida de otro. Pero ahora tenemos que hablar de algo que complica la narrativa, porque no todos los cazadores de los apóstoles eran emperadores romanos. Algunos eran reyes locales, gobernadores regionales, líderes religiosos de tierras que la mayoría de los romanos ni siquiera podían señalar en un mapa. Y esto es crucial para entender la magnitud de lo que pasó. La cacería no fue un evento localizado en Roma o Jerusalén. Fue una persecución que se extendió desde la India hasta Etiopía, desde Armenia hasta Grecia. Los apóstoles no esperaron sentados a que los cazadores vinieran por ellos. Salieron al mundo, y el mundo los recibió con espadas, lanzas y cruces. El primero de este grupo es Andrés, hermano de Pedro. Andrés tiene un detalle que muchos pasan por alto. Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, Andrés fue el primer discípulo que siguió a Jesús. Antes que Pedro, antes que Santiago, antes que Juan. Andrés estaba con Juan el Bautista cuando éste señaló a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Andrés lo siguió inmediatamente y después corrió a buscar a su hermano Simón Pedro. Ese es el patrón de la vida de Andrés, encontrar algo extraordinario y traer a otros. Fue Andrés quien presentó al joven con los 5 panes y 2 peces antes de la multiplicación. Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Fue Andrés quien trajo a los griegos que querían ver a Jesús. Juan capítulo 12, versículo 22. Siempre un puente, siempre conectando personas con Cristo. Tras la ascensión de Jesús, la tradición sitúa a Andrés predicando en regiones alrededor del Mar Negro, en lo que hoy sería Turquía, Georgia y posiblemente hasta Ucrania, y lo que hoy es el sur de Rusia. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, menciona que Andrés fue asignado a Escitia como su territorio misionero. Imagina a un pescador galileo caminando por las estepas del Mar Negro, cruzando ríos helados, aprendiendo idiomas que nunca había escuchado, para hablar de un carpintero resucitado en Jerusalén. Y lo que le esperaba al final de ese viaje es una de las muertes más lentas y agonizantes entre los 12. Pero el final de su camino fue Patras, una ciudad portuaria en el Peloponeso, en Grecia. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. El gobernador de Patras se llamaba Eges, según los documentos apócrifos conocidos como Hechos de Andrés, datados del siglo II o III. No era un emperador. Era un funcionario regional con autoridad sobre una provincia. Pero en ese territorio, su palabra era ley,
y cuando su propia esposa, Maximila, se convirtió al cristianismo por la predicación de Andrés, Eges lo tomó como una afrenta personal. No era solo una cuestión religiosa, era una humillación política y doméstica. La tradición cuenta que Andrés fue primero azotado brutalmente. Según los hechos de Andrés, fue extendido y golpeado con violencia por 21 soldados, 7 grupos de 3. Y luego fue condenado a muerte por crucifixión, pero no en una cruz convencional, fue atado, no clavado, a una cruz en forma de X, una cruz diagonal, lo que hoy se conoce como la Cruz de San Andrés, la misma que aparece en la bandera de Escocia, la misma que verás en iglesias ortodoxas de todo el mundo. Y aquí hay algo que necesitas entender sobre la crucifixión por atadura en vez de clavos. Cuando un condenado era clavado, la pérdida de sangre aceleraba la muerte. Era horrendo, pero tenía un límite temporal. Pero cuando el condenado era atado con cuerdas, no había heridas abiertas, no había sangre, el cuerpo simplemente se agotaba. La asfixia progresiva, combinada con la deshidratación y el colapso circulatorio, convertía la muerte en un proceso que podía tardar 2, 3, hasta 4 días. 2 días atado a una cruz en forma de X. El sol de Grecia sobre la piel desnuda, la sal del mar, jónico en el aire que arde en cada herida abierta por el flagelo, la sed que transforma la boca en papel, el dolor muscular que se convierte en calambres que se convierten en parálisis, los músculos del pecho que luchan por expandirse contra la gravedad. Cada respiración es una pequeña batalla que el cuerpo va perdiendo. Y según la tradición, durante esos 2 o 3 días, Andrés no dejó de predicar. A cada persona que se acercaba a mirar la ejecución le hablaba de Cristo. Las multitudes se reunían alrededor de la cruz. Algunos venían por morbo, otros por compasión. Y Andrés, desde aquella cruz diagonal, con el cuerpo destrozado, seguía haciendo lo que siempre había hecho: conectar personas con Jesús. La tradición añade que la gente de Patras se indignó tanto con la ejecución que amenazaron a Eges con una revuelta. Eges, presionado, ordenó que lo bajaran de la cruz. Pero Andrés, según los hechos de Andrés, pidió que no lo hicieran, que lo dejaran morir, que no le quitaran la corona del martirio. El cazador local había capturado al primer discípulo que Jesús llamó. Pero incluso muriendo, la presa seguía cumpliendo su misión. Y la multitud que vino a ver una ejecución se fue hablando de un Dios que inspiraba a un hombre a rechazar su propia liberación. Ahora necesitas volar conmigo a un lugar completamente diferente. Porque mientras Andrés moría en Grecia, otro apóstol enfrentaba a un cazador mucho más brutal a miles de kilómetros de distancia: Bartolomé, también identificado por muchos estudiosos como Natanael, el hombre que cuando Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías, respondió con escepticismo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan capítulo 1, versículo 46. Ese escepticismo inicial es importante, porque cuando Jesús vio a Natanael acercarse, dijo algo que lo cambió todo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan capítulo 1, versículo 47. Natanael, sorprendido, preguntó cómo lo conocía, y Jesús respondió que lo había visto debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara. Esa revelación aparentemente simple provocó una confesión inmediata: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan capítulo 1, versículo 49. Muchos estudiosos creen que sentarse bajo la higuera era una expresión que se refería al estudio y meditación de las Escrituras. Si eso es correcto, entonces Jesús no solo vio a Natanael físicamente, vio su búsqueda espiritual, vio el hambre de su corazón y respondió a ella antes de que Natanael formulara la pregunta.
El escéptico se convirtió en el creyente más rápido de todos los evangelios, sin milagro visible, sin señal espectacular, solo una frase que demostró un conocimiento sobrenatural de quién era él realmente. La tradición ubica a Bartolomé predicando primero en la India, posiblemente en la región noroeste, y luego en Armenia. Y es en Armenia donde su historia toma un giro que desafía los límites de lo que uno puede soportar leer. Armenia en el siglo I era un reino que oscilaba entre la influencia de Roma y la del Imperio Parto. Sus tradiciones religiosas eran profundamente paganas, con cultos a dioses como Aramast y Anahit. La llegada de un predicador judío anunciando que un hombre crucificado en Jerusalén era el verdadero Dios del universo no solo era extraña, era un ataque directo a toda la estructura religiosa del reino. El cazador era el rey Astiages, un gobernante local armenio, no romano, no judío, un rey pagano que vio en la predicación de Bartolomé una amenaza directa a las tradiciones religiosas de su territorio. La tradición dice que Bartolomé había tenido éxito en convertir al hermano del rey, Polimio, al cristianismo. Eso fue lo que cruzó la línea. Astiages podía tolerar un predicador extranjero hablando en las plazas. No podía tolerar que su propia familia abandonara a los dioses ancestrales. Ordenó el arresto del apóstol. Lo que sigue es una de las tradiciones más perturbadoras del martirologio cristiano. Según la tradición ortodoxa, datada al menos desde el siglo IV, Bartolomé fue desollado vivo. Le arrancaron la piel del cuerpo mientras aún respiraba. En el mundo antiguo, el desollamiento era reservado para los peores criminales o los enemigos más despreciados. Era un acto diseñado no solo para matar, sino para destruir la identidad del ejecutado. Sin piel, el cuerpo humano se vuelve irreconocible. Es un acto de aniquilación, no solo de ejecución. Y después fue crucificado cabeza abajo. La tradición añade que su piel fue exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Una advertencia que decía, esto le pasará a cualquiera que siga este camino. Necesito ser honesto contigo sobre las fuentes aquí. No hay ningún versículo bíblico que describa la muerte de Bartolomé. Todo lo que tenemos son tradiciones de la iglesia primitiva y documentos posteriores. La tradición armenia es fuerte y antigua, pero es tradición, no texto bíblico. Lo que sí sabemos con certeza bíblica es que Bartolomé fue uno de los 12 elegidos por Jesús. Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4. Pero si esta tradición refleja, aunque sea parcialmente, lo que ocurrió, entonces el contraste es devastador. El hombre que dudaba de que algo bueno pudiera salir de Nazaret terminó dando su cuerpo, literalmente su piel, por el hombre de Nazaret. El escéptico que necesitó una sola frase para creer, dio todo lo que tenía para no dejar de creer. Suscríbete si quieres seguir descubriendo esto. Ahora vamos más lejos, mucho más lejos. Porque hay un apóstol que viajó más allá de donde cualquier otro se atrevió a ir, Tomás, el que la tradición popular ha reducido injustamente a un solo episodio, su duda ante la resurrección. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré. Juan capítulo 20, versículo 25. Pero lo que ocurrió después de esa duda es lo que define realmente a Tomás. Cuando Jesús apareció y lo invitó a tocar sus heridas, Tomás pronunció la confesión más elevada de todos los evangelios. Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. No dijo maestro, no dijo profeta, dijo Dios mío. Ningún otro discípulo usó esas palabras en los evangelios, y ese hombre, el que necesitó ver para creer, viajó más lejos que ningún otro para hacer que otros creyeran sin ver. La tradición cristiana de la India, particularmente fuerte en el estado de Kerala,
afirma que Tomás llegó a la costa de Malabar alrededor del año 52 después de Cristo. Fundó 7 iglesias. Convirtió a familias brahmanes de alta casta. Los cristianos de Santo Tomás, también conocidos como la Iglesia Siria de Malabar, trazan su linaje directamente hasta el apostolado de Tomás. Su cazador no fue un emperador romano. Ni siquiera fue un rey identificable con claridad histórica. Santiago, hijo de Zebedeo, que ya sabemos que fue el primero en caer. Santiago el menor es uno de los apóstoles sobre los que la Biblia dice menos. Aparece en las listas de los 12 en Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6, y poco más. Las tradiciones sobre su muerte son diversas y a veces contradictorias. Una corriente, basada en el documento del siglo I conocido como Martirio de los Apóstoles, afirma que fue arrojado desde el pináculo del Templo de Jerusalén y luego apedreado hasta morir. Otra tradición sugiere que fue crucificado en Egipto. Otra más, que fue golpeado hasta la muerte con un bastón de batanero, una herramienta de madera pesada usada para limpiar telas. La incertidumbre sobre su muerte no disminuye su importancia. Cada seguidor de Cristo que fue ejecutado por su fe, independientemente de si la historia conservó los detalles exactos, pagó el mismo precio. Pero ahora viene algo que va a sorprenderte. Porque el siguiente apóstol era la última persona que esperarías encontrar siguiendo a Jesús: Simón el Celote. La palabra celote no es un apodo casual. Los celotes eran un movimiento político-religioso judío conocido por su oposición radical al dominio romano. Eran nacionalistas ardientes. Algunos historiadores los consideran precursores de los movimientos de resistencia armada. Y uno de ellos dejó todo eso para seguir a un maestro que dijo: amad a vuestros enemigos. La tradición ubica a Simón predicando en Persia, junto con Judas Tadeo, y aquí sus historias se entrelazan. Judas Tadeo, no confundir con Judas Iscariote. Este Judas es el que en la última cena hizo una pregunta que revela un corazón genuinamente sediento de comprensión. Juan capítulo 14, versículo 22. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No estaba cuestionando, estaba intentando entender. La tradición dice que Simón y Judas Tadeo viajaron juntos a Persia, que predicaron juntos, que enfrentaron la oposición juntos y que murieron juntos. Persia en el siglo I era el corazón del Imperio Parto, un rival directo de Roma. Las tradiciones religiosas eran diversas, pero profundamente arraigadas. El zoroastrismo dominaba como religión principal, con sus sacerdotes, los magos, ejerciendo enorme influencia política. 2 hombres judíos predicando que un carpintero crucificado en una provincia lejana del Imperio Romano era el Dios verdadero, no tenían ninguna ventaja social, cultural ni política a su favor. Imagina las últimas horas de estos 2 hombres, 2 apóstoles que habían caminado juntos durante años por caminos persas, durmiendo en casas de conversos cuando los recibían, a la intemperie cuando no. 2 hombres que habían desarrollado una fraternidad forjada en el peligro constante. El celote que alguna vez soñaba con liberar Israel de Roma, ahora predicando amor a los enemigos en la capital del rival de Roma. Y Judas Tadeo, el que preguntaba con humildad, el que solo quería entender, ahora explicando misterios eternos a personas que nunca habían oído hablar de Jerusalén. La tradición cuenta que fueron capturados juntos. Las autoridades persas, posiblemente sacerdotes zoroastras, aliados con el poder político local, los veían como una amenaza doble, religiosa, porque contradecían la fe establecida, y política, porque venían de territorios romanos. En el tenso equilibrio entre Roma y Partia, cualquier influencia extranjera era sospechosa.
Según varias fuentes tradicionales, ambos fueron sometidos a torturas antes de la ejecución. Y el método de ejecución que la tradición describe es particularmente brutal. Fueron aserrados por la mitad. Un método de ejecución que existía en el mundo antiguo, documentado tanto en fuentes romanas como orientales. La propia Biblia lo menciona de manera indirecta en Hebreos capítulo 11, versículo 37, cuando habla de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, fueron aserrados. Otras tradiciones hablan de decapitación o de ser golpeados con garrotes. Los detalles específicos varían según la fuente, pero el denominador común es que ambos murieron juntos en tierra extranjera, lejos de Galilea, lejos de Jerusalén, lejos de todo lo que habían conocido antes de que un hombre les dijera, «Sígueme». Dos apóstoles que viajaron juntos, predicaron juntos y murieron juntos. El celote nacionalista y el discípulo que solo quería entender, unidos en la misión, unidos en la muerte y en la tradición de la Iglesia, inseparables para siempre. Y Matías, el apóstol que casi nadie recuerda, elegido por sorteo para reemplazar a Judas Iscariote después de su suicidio, según Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26. Matías no fue llamado directamente por Jesús durante su ministerio terrenal, fue elegido por la comunidad apostólica. Y aún así aceptó el llamado, sabiendo perfectamente lo que le había costado a Santiago, lo que le estaba costando a Pedro, lo que le costaría eventualmente a él. La tradición es diversa sobre su final. Algunas fuentes lo ubican predicando en Judea, otras en Etiopía. En cuanto a su muerte, las tradiciones hablan de lapidación seguida de decapitación. Apedreado primero, como Esteban, decapitado después, como Santiago, hijo de Zebedeo. Matías entró en un grupo sabiendo que todos sus predecesores estaban siendo cazados. Y entró de todas formas. Detente un momento y mira el mapa que acabamos de trazar. Santiago ejecutado en Jerusalén, Pedro crucificado en Roma, Andrés crucificado en Grecia, Bartolomé desollado en Armenia, Tomás lanceado en la India, Mateo posiblemente ejecutado en Etiopía, Felipe crucificado en Hierápolis, en Asia Menor, Simón y Judas Tadeo aserrados en Persia, Santiago el Menor muerto en Jerusalén o Egipto, Matías lapidado y decapitado en Judea o Etiopía, desde la India hasta Etiopía, desde Armenia hasta Grecia, desde Persia hasta Roma, un arco que cubre más de 10.000 kilómetros. 12 hombres que salieron de un rincón insignificante del Imperio Romano y se dispersaron por 3 continentes, sin mapas precisos, sin transportes rápidos, sin protección diplomática, sin fondos institucionales. Y cada uno de ellos fue encontrado, cada uno de ellos fue cazado, no por un solo poder centralizado, sino por una constelación de cazadores locales que ni siquiera se conocían entre sí. Astiages en Armenia no coordinó con Eges en Grecia. Los sacerdotes brahmanes de la India no recibían instrucciones de Nerón en Roma. Cada cacería fue independiente y todas llegaron a la misma conclusión. Estos hombres son peligrosos. ¿Peligrosos por qué? No llevaban espadas, no incitaban rebeliones, no tenían ejércitos. Su peligrosidad radicaba en algo mucho más subversivo. Tenían una historia que no podía ser refutada, una historia que, si era cierta, cambiaba la estructura misma del poder humano. Si un carpintero crucificado había resucitado, entonces ni el emperador de Roma, ni el rey de Armenia, ni el sacerdote más poderoso de Persia tenía la última palabra. La tenía un Dios que podía vencer a la muerte. Eso era lo que los hacía peligrosos, no lo que hacían, lo que sabían. Pero ahora necesitamos hablar del cazador más sofisticado de todos, porque Herodes Agripa fue un oportunista. Nerón fue un monstruo impulsivo. Los reyes locales de Armenia, India y Persia actuaban por amenaza religiosa inmediata.
Pero el cuarto cazador era algo diferente. Era un emperador que construyó un sistema. Su nombre, Tito Flavio Domiciano. El mundo lo conoce como Domiciano. Domiciano gobernó Roma del año 81 al 96 después de Cristo. Y a diferencia de Nerón, cuya persecución fue reactiva y caótica, Domiciano fue metódico. Según el historiador romano Suetonio, sus funcionarios comenzaron a dirigirse a él como Dominus et Deus, Señor y Dios. Y ese título se convirtió en práctica establecida en su corte. Cualquiera que se negara a rendirle culto era considerado sospechoso ante el Estado, y había un grupo que se negaba sistemáticamente a llamar Señor y Dios a cualquier hombre, los cristianos. Para ellos solo había un Señor y un Dios, y no llevaba toga ni corona de laurel. Bajo Domiciano, la presión contra los cristianos se intensificó. Los historiadores debaten el alcance exacto de su persecución específicamente contra la Iglesia, y algunos la consideran menos sistemática de lo que la tradición cristiana posterior afirmó. Pero lo que sí es claro es que hubo medidas concretas, impuestos especiales contra los judíos que incluían a los cristianos, confiscación de bienes de familias convertas, destierro de líderes eclesiásticos. Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico del siglo IV, lo llamó el segundo gran perseguidor después de Nerón. El historiador romano Suetonio, en su obra Vida de los 12 Césares, documenta que Domiciano ejecutó a su propio primo, Flavio Clemente, y exilió a la esposa de este, Flavia Domitila, bajo cargos de ateísmo. El historiador Dion Casio añade que fueron acusados de simpatizar con costumbres judías. Muchos historiadores creen que ateísmo en este contexto era la forma romana de referirse a quienes rechazaban los dioses del imperio, lo que incluía tanto a judíos como a cristianos. Eusebio de Cesarea afirmó directamente que Domitila fue desterrada por ser cristiana. Si Domiciano podía ejecutar a su propia familia por estas convicciones, imagina lo que podía hacerle a un anciano pescador de Galilea. Y en medio de esta maquinaria de persecución había un anciano en Efeso, el último de los 12 que aún respiraba, Juan, el discípulo amado, el que recostó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena. Juan capítulo 13, versículo 23. El que estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido. El que recibió de Jesús la encomienda de cuidar a su madre María. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Para este momento de la historia, Juan tenía probablemente más de 80 años. Era el último testigo ocular vivo del ministerio de Jesús. Piensa en lo que eso significaba. No había cámaras, no había grabaciones, no había internet. La fe cristiana se transmitía por testimonios personales. Y Juan era el último hombre vivo que podía decir: yo estuve ahí, yo lo vi caminar sobre el agua. Yo estaba recostado junto a él cuando instituyó la cena. Yo estaba al pie de la cruz cuando exhaló. Yo toqué sus heridas después de la resurrección. Un testigo viviente es más peligroso que 1000 libros, y Domiciano lo sabía. La tradición cristiana, preservada por Tertuliano entre otros, relata que Juan fue capturado y llevado a Roma. Fue torturado. Y luego, según la tradición, fue lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo en las cercanías de la Puerta Latina de Roma. Necesito ser transparente contigo. No existe ningún versículo bíblico que respalde este relato. Es tradición eclesiástica, lo que los padres de la Iglesia transmitieron. Y la tradición dice que Juan sobrevivió, que salió del aceite hirviendo sin daño. La Iglesia Católica celebra este evento el 6 de mayo como la fiesta de San Juan ante Portam Latinam. Domiciano, el emperador que exigía ser llamado Dios, no pudo matar a un pescador anciano.
Y si la tradición es fiel, esto debió haberlo enfurecido. Porque no era solo una falla logística, era una humillación pública. Su divinidad autoproclamada era impotente frente a un viejo Galileo que se negaba a morir. Lo que sí sabemos con certeza bíblica es lo que vino después. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, Juan escribe: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos, una isla rocosa en el mar Egeo, apenas 34 kilómetros cuadrados, árida, volcánica, usada por Roma como colonia penal para prisioneros políticos y criminales. Domiciano no pudo matarlo, así que lo exilió. Lo envió al lugar más remoto y desolado que encontró, lejos de Éfeso, lejos de la comunidad cristiana que lideraba, lejos de las iglesias que dependían de su guía, lejos de todo. Imagina a Juan llegando a Patmos, un anciano de más de 80 años bajando de un barco romano en un muelle de piedra. El viento salado del Egeo le golpea el rostro. Las rocas volcánicas se extienden hasta donde alcanza la vista. Apenas hay árboles. El sol pega sin piedad. Los otros prisioneros, criminales comunes en su mayoría, lo miran con indiferencia. Es un viejo más, un exiliado más. Nadie aquí sabe que este hombre cenó con el Hijo de Dios. Y aquí es donde el cazador cometió el error más colosal de toda la cacería. Porque fue en Patmos, en ese peñón perdido en el Egeo, donde Juan recibió las visiones que componen el libro del Apocalipsis. El libro más misterioso, más provocador y más influyente del Nuevo Testamento. El texto que durante 2000 años ha dado esperanza a los perseguidos, ha aterrorizado a los tiranos y ha fascinado a cada generación de lectores. Domiciano envió a Juan a Patmos para silenciarlo. Y Juan escribió el libro que más alto ha gritado en toda la historia de la literatura cristiana. El obispo Policrates de Éfeso, citado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, atestigua que Juan fue eventualmente liberado de Patmos, regresó a Éfeso y murió allí de causa natural alrededor del año 100 después de Cristo, con aproximadamente 94 años de edad, el último de los 12, el único que no fue ejecutado, el que sobrevivió a todos los cazadores. Y hay algo profundamente significativo en eso, porque en Juan, capítulo 21, versículos 20 al 23, hay un pasaje donde Pedro, después de escuchar la profecía sobre su propia muerte, mira a Juan y pregunta: «Señor, ¿y qué de este?» Y Jesús responde: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». El texto mismo aclara que Jesús no dijo que Juan no moriría, pero la comunidad cristiana primitiva se aferró a esa frase. Algunos creyeron que Juan viviría hasta el regreso de Cristo. No fue así, pero Juan vivió más que todos. Vio caer a cada uno de sus compañeros y siguió. Eso requiere un tipo de coraje que quizás es más difícil que el martirio, porque morir por tu fe en un momento de crisis es una cosa. Vivir por tu fe durante décadas, viendo a todos los que amas ser ejecutados uno por uno, y seguir predicando, seguir escribiendo, seguir creyendo, eso es otra cosa completamente distinta. Pero falta un nombre, y no puedo terminar sin él, porque hay un apóstol cuyo cazador no fue un emperador, ni un rey, ni un gobernador: Judas Iscariote. Su cazador fue él mismo. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Tras traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, Judas, al ver que Jesús fue condenado, sintió remordimiento. Devolvió las 30 monedas a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Pero ellos le respondieron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, salió y se ahorcó.
Hechos capítulo 1, versículos 18 y 19 ofrece un detalle adicional que no contradice, sino que complementa. Cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y se derramaron todas sus entrañas. El campo donde murió fue comprado con las 30 monedas. Lo llamaron Acéldama, campo de sangre. Estaba ubicado cerca del valle de Hinom, al sur de Jerusalén, un terreno que ya cargaba una historia oscura, asociado en el Antiguo Testamento con sacrificios a dioses falsos. Judas no fue casado por ningún emperador, se casó a sí mismo. Y hay algo en su historia que funciona como un espejo inverso de todo lo que hemos visto. Cada uno de los otros 11 murió por no renunciar a Cristo. Judas murió por haberlo entregado. Ellos enfrentaron a cazadores externos y se mantuvieron firmes. Judas se convirtió en su propio cazador y no pudo soportarlo. El contraste es brutal y quizás es el testimonio más poderoso de todos, porque demuestra que los otros 11 no eran fanáticos ciegos dispuestos a morir por cualquier causa. Si la resurrección no hubiera sido real, si todo hubiera sido una invención, habrían tenido la misma opción que Judas: retractarse, devolver las monedas metafóricas, alejarse. Pero no lo hicieron, ninguno. 11 hombres enfrentaron la muerte de las formas más horribles imaginables y ni uno solo se retractó. Piénsalo de esta manera. Personas mueren por cosas que creen que son verdad todo el tiempo. Eso no prueba que sean verdad, pero personas no mueren por algo que saben que es mentira. Si los apóstoles hubieran inventado la resurrección, si hubieran robado el cuerpo y fabricado la historia, cada uno de ellos lo sabría. Cada uno de ellos, cuando el verdugo se acercaba, cuando la espada se levantaba, cuando los clavos entraban, cuando el aceite hervía, podría haber dicho: paren, es mentira, nosotros lo inventamos. Y habría salvado su vida. Ninguno lo dijo, no uno, no dos, ni siquiera 10. Los 11 restantes, más Matías que se unió después, cada uno enfrentó la tortura y la muerte sin retractarse. Y no estaban juntos cuando murieron. No podían sostenerse mutuamente en el momento final. Pedro murió en Roma, Santiago en Jerusalén, Andrés en Grecia, Bartolomé en Armenia, Tomás en la India, Mateo posiblemente en Etiopía, Simón y Judas, Tadeo en Persia, dispersos por 3 continentes, solos frente a sus cazadores, sin comunicación entre ellos, sin posibilidad de coordinar una mentira colectiva. Y todos dijeron lo mismo hasta el final: Jesús resucitó. Lo vimos. Estamos dispuestos a morir por eso. Eso no es fanatismo, es testimonio. 4 cazadores principales: Herodes Agripa, Nerón. Reyes y gobernadores locales de 3 continentes, Domiciano, y docenas de ejecutores menores, soldados, verdugos, turbas, sacerdotes paganos, todos apuntando a 12 hombres sin ejército, sin dinero, sin armas. Y aquí está el patrón que ningún historiador puede ignorar. La cacería escaló. Cada cazador fue más poderoso y más sistemático que el anterior. Agripa era un reyesuelo local con jurisdicción limitada a Judea. Nerón era el emperador de Roma, pero su persecución fue impulsiva, localizada y breve. Los cazadores regionales actuaban en territorios específicos, sin coordinación entre ellos. Pero Domiciano elevó la tensión a nivel imperial. La presión contra los que rechazaban el culto al emperador creó un ambiente donde ser cristiano era peligroso en cualquier rincón del imperio. La escalada era lógica desde la perspectiva del poder. Cada vez que un cazador mataba a un apóstol, el cristianismo no disminuía, crecía. La sangre de los mártires, como escribiría Tertuliano décadas después, era semilla de nuevos cristianos. Entonces el siguiente cazador necesitaba ser más brutal, más organizado, más implacable. Y el siguiente después de él, aún más.
fue una carrera armamentista entre el poder imperial y un grupo de pescadores desarmados. Y los pescadores ganaron, no en el sentido militar, no en el sentido político. Ganaron en el sentido más profundo posible, el sentido de la permanencia. Agripa murió comido por gusanos en Cesarea. Hechos capítulo 12, versículo 23. Registra que un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El texto bíblico no esconde la ironía. El hombre que mató al primer apóstol por popularidad política murió de la forma más humillante registrada en las Escrituras. Nerón se suicidó con una daga, llorando por su propio arte perdido. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». El emperador que iluminó sus jardines con cristianos ardiendo murió solo, escondido, abandonado por su propia guardia, lamentándose no por las vidas que destruyó, sino por las canciones que ya no podría cantar. Domiciano fue asesinado por conspiradores de su propia corte, apuñalado en su dormitorio por Estéfano, un sirviente de la propia familia de Flavio Clemente, el primo que él mismo había ejecutado. El emperador que exigía ser llamado Dios murió como un hombre cualquiera, traicionado por los suyos, sin que ningún Dios viniera a salvarlo. Los reyes locales que mataron a Bartolomé, a Tomás, a Simón, son notas al pie que necesitan explicación en los libros de historia. Astiages de Armenia, Eges de Patras, los sacerdotes de Milapor. ¿Cuántas personas en el mundo podrían nombrar a alguno de ellos sin buscarlo? Pero Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé, Mateo, Tomás, Felipe, Simón, Judas Tadeo, Santiago el Menor y Matías. Esos nombres los conocen 2.000 millones de personas hoy. Hay catedrales con sus nombres, países con sus patronazgos, hospitales, universidades, ciudades enteras nombradas en su honor. Los cazadores tenían tronos, los cazados tenían redes de pesca, los cazadores tenían legiones, los cazados tenían sandalias. Los cazadores tenían el poder de Roma, de Persia, de Armenia, de toda la maquinaria militar del mundo antiguo. Los cazados tenían una tumba vacía en Jerusalén y una promesa: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo capítulo 28, versículo 20. Si llegaste hasta aquí, lo que sigue va a desafiar todo lo que creías saber sobre los primeros años después de la resurrección. Haz clic en el video que aparece en pantalla. 2000 años después, la tumba de Pedro está debajo de la basílica más grande del mundo. La tumba de Nerón, nadie sabe dónde está.